y que llegue a los corazones, Señor, en esta hora. Que llegue a los corazones. Dios les bendiga, hermanos. Hemos tenido un tiempo hermoso, un tiempo especial. Necesitamos estar orando. Necesitamos estar orando. Utilice momentos del día para orar, para clamar por su casa, por su familia. Vienen tiempos difíciles para el mundo. Vienen tiempos de crisis para el mundo. Y necesitamos estar en oración. Como decía este profeta, hay que orar por lo menos 1 hora en el Espíritu para enfrentar la tentación del último tiempo. El último tiempo vendrá con fuerte tentación. Fuerte tentación. Y necesitamos orar. Necesitamos orar, estar en la presencia de Dios. Y vamos a compartir la palabra ahora. Esta palabra se llama ¿cómo enfrentar la crisis? ¿Cómo enfrentar la crisis? Estamos viviendo tiempos de crisis. Usted está encerrado en su casa, no puede salir. Aquellos que tenían negocios donde trabajaban todos los días, la gente de una cafetería, la gente de una comida rápida, la gente que salía a vender un producto, ha entrado en crisis porque no puede salir a vender sus productos. La gente que maneja un taxi o que tiene estas aplicaciones de Uber para hacer carreras, ya no hay gente en la calle para hacer esas carreras. Entonces viene tiempo de crisis. Primero la enfermedad, este COVID-19 que está afectando la tierra, miles de muertos a través de esta pandemia. Colombia ha llegado solamente al principio. Se conoce la muerte, creo yo, de 6 personas hasta ahora. Y no sabemos qué va a pasar porque hasta ahora está comenzando en Colombia. Colombia hasta ahora va en la 2ª semana. Otros países que ya salieron ya llevan más de un mes. Y Colombia está esperando. Hay una crisis. Su encierro. El estar usted conviviendo. Hay que aprender a convivir con la familia. Buscar espacios. Ser misericordiosos. Buscar la reconciliación. Buscar el perdón. Buscar la sanidad del hogar. Estar unidos. Porque estamos viviendo la crisis de una pandemia y la crisis de un tiempo de desaceleración económica donde no va a haber dinero y recursos. Usted ahora no lo va a sentir, pero próximamente va a sentir cuando no entre dinero a su hogar. Los empleados públicos pues tienen su dinero, su recurso, porque cada mes les van a pagar, pero los empleados de otras empresas, donde las empresas dicen no podemos pagar, no van a recibir recursos, y las personas que trabajan de manera independiente no van a tener recursos. Ahora no se ve porque usted tiene ahorros, pero más adelante podrá llegar la crisis. ¿Y qué vas a hacer cuando venga la crisis? ¿Qué vas a hacer cuando venga la crisis? Cuando venga el problema, necesitas estar fortalecido en el Señor. Y vamos a ver a través de la Biblia qué hizo la iglesia primera, la iglesia primitiva, la iglesia que inició, cómo enfrentó la crisis. Porque la iglesia primitiva enfrentó la crisis de un imperio, el imperio romano. El imperio más cruel sobre la tierra. Fue el imperio más cruel. Daniel lo dice, que la 4ª bestia terrible que hollaba con su boca y destruía con sus pies. Entonces el imperio romano fue un imperio fuerte, un imperio cruel, un imperio que mató a cientos y miles de cristianos en la época
del nacimiento de la iglesia primitiva, con los apóstoles y con los padres de la iglesia, que hubo después de los apóstoles, se llamaron los padres de la iglesia. Y ahí hubo persecución por el Imperio Romano, y los primeros cristianos fueron perseguidos también por la religión organizada de aquel tiempo. El Sanedrín judío los persiguió y les decía: no hablen a través de ese nombre, el nombre de Jesucristo. No hablen por ese nombre. Les prohibieron hablar en ese nombre, pero Pedro se levantó y dijo: obedeceremos a Dios y no obedeceremos a los hombres. Dijo Pedro. Dijo Pedro. O sea que la iglesia se enfrentó a la crisis de un imperio cruel, un imperio que los persiguió, que los llevó al Coliseo Romano, y en el Coliseo Romano los asesinó a través de las fieras, los colocaron como antorchas de fuego, y morían familias cristianas en esa época. Y más encima, el Sanedrín judío persiguió a los apóstoles y aún los llevaron a la muerte, porque la mayoría de apóstoles murieron crucificados. Y el último de los apóstoles, el apóstol Pablo, murió decapitado en Roma. Le cortaron la cabeza. Entonces, ¿cómo enfrentar la crisis que vivimos en el día de hoy? Esta crisis de la pandemia, hermano. Eso es lo que nos está afectando, no solamente a la iglesia, sino al mundo, a la gente. ¿Cómo podemos enfrentar esta crisis y lo que viene para no estar en pánico, para no estar en temor, para no estar con miedo, para no estar con sufrimiento, para no saber qué hacer para enfrentar la crisis? La palabra de Dios nos habla de cómo la iglesia enfrentó esa crisis. Y tenemos que darle gracias a Dios por la crisis, porque la crisis trae cambios a nuestra vida espiritual, trae cambios a nuestras relaciones con los demás. He visto que esta crisis nos ha hecho más humanos, más cristianos. Mirar la necesidad del otro, ayudar al prójimo. Se quita la dureza del corazón de los hombres. Antes de esta crisis se salía a la calle y era una pelea, una guerra entre todos. Solamente había enemistad, solamente había desconfianza con el otro. Ahora esta crisis ha cambiado nuestra vida, ha cambiado nuestro corazón. Hemos dejado de pelear por cosas simples, hermano. Nos ha vuelto a todos los mismos. A todos los mismos, estamos en el mismo nivel. Aquí no hay estratos sociales. Todos somos iguales delante de Dios. Ya seamos blancos, seamos amarillos, seamos negros, de todos los colores, somos iguales delante de Dios. Eso nos ha llevado esta crisis, hermano, a bajarnos de la nube, a ser sencillos, a ser humildes, y algo muy importante, a buscar a Dios y buscar la vida eterna. Buscar la vida eterna, preocuparte por tu casa, preocuparte por tu familia. Entonces la crisis ha hecho cosas importantes en nuestra vida, porque nos ha cambiado. Ahí es donde hablamos de la prueba, que la prueba purifica el alma y purifica el corazón. Y nos va a cambiar y nos va a transformar. ¿Qué pasó con la iglesia para enfrentar el imperio y para enfrentar al Sanedrín judío, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos que perseguían la iglesia? ¿Qué hizo la iglesia para enfrentar? ¿Qué hizo la iglesia? Oraron, hermano. Lo bueno de esto, hermano, que vamos a ver hoy, es que nos estamos uniendo en oración todos los días. Aquí estamos hoy
en el devocional y estaremos orando iglesia para enfrentar la crisis. Oraron en unidad. Recuérdelo muy bien. En unidad. Necesitamos unirnos en oración. La iglesia estaba unida en oración. Se reunían a orar en las casas, en el templo. Ahora no se puede en el templo está vacío, pero las casas están con la familia. Es tiempo de orar en familia. Que te unas con tu familia para levantar una oración a Dios, un clamor a Dios, con sinceridad, con humildad, con lágrimas, con humillación, pidiéndole al Señor por tu casa, pidiéndole al Señor por tu familia, pidiéndole al Señor por tus hijos, pidiéndole al Señor por tus vecinos. La Biblia dice que ellos se enfrentaron con la oración en unidad. Miremos algunas citas bíblicas. Hechos 1, versículo 14. Vaya a la Biblia, Hechos 1, 14. Dice la palabra: todos estos, hablando de los 120, todos estos perseveraban, ¿qué dice la palabra? Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué hacía la iglesia? Estaban unánimes, perseverando en oración y ruego. ¿Qué tiene que hacer la iglesia en este tiempo? Oración en unidad. Somos una familia. Los creyentes no estamos divididos por denominaciones. Los creyentes no estamos divididos por grupos. Somos de este, somos de aquel. Como dijo Pablo, algunos dicen que son de Cefas, otros de Pablo. No, somos de Cristo. No hay divisiones en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos los creyentes, todos los que un día creyeron en Jesucristo y recibieron el milagro de la salvación, el nacer de nuevo, son hijos de Dios. Eres hijo de Dios si has creído en Cristo Jesús y tu corazón, nació de nuevo, fue limpio por la gracia de Dios. Entonces todos somos hijos de Dios y somos una familia. Diga un amén. Somos una familia y la familia se une en oración. Únete con tu familia. En este tiempo de crisis, de prueba, únete con tu familia a orar, unánimes, como ellos. Ellos estaban en oración unánimes con las mujeres. Se unen las mujeres, se unen los hermanos, se unen los hijos y estamos en oración. Le dedicamos un tiempo en el día a la oración. En familia. Aquí tenemos los devocionales todos los días de 6 a 7 de la noche. Un tiempo de oración, un tiempo de ruego, un tiempo de adoración, un tiempo de palabra. Y estamos en la presencia de Dios. Y así como hoy ha fluido el poder de Dios, en cada devocional fluye el poder de Dios. Y van a haber testimonios. Yo quiero que usted cuente testimonio de lo que hace el Señor en su casa a través de estas reuniones. Yo les voy a contar un testimonio. Anoche tuve una experiencia con Dios. Estaba soñando y en medio del sueño veía como muerte en muchos lugares. Y vino el poder de Dios sobre mí y empecé a hablar en lenguas, hermano, en la madrugada de hoy. Y empecé a hablar en lengua, me solté en lengua y me desperté hablando en lenguas, llorando en la presencia de Dios. Dios me llenó, Dios me visitó. Y Dios va a visitarte a ti, va a llenarte a ti a través de este tiempo, a través de este mover del Espíritu Santo, a través de estas reuniones virtuales y a través de estos devocionales virtuales, hermano, que tenemos todos los días a las 6 de la tarde. Entonces únete. ¿Cómo vas a enfrentar la crisis?
¿Cómo vas a enfrentar cuando haya crisis familiar? Cuando haya diferencias en tu casa, cuando haya problemas de hambre, que no hay mercado, que no hay comida. ¿Qué pasará si esto sigue, esta cuarentena sigue por más días? Y no solamente por 40 días, sino por más meses. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Tenemos que aprender a vivir la crisis. Tenemos que aprender. La crisis ya nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha enseñado muchas cosas. Lo primero, buscar a Dios. Buscar al Señor. Mirar la vida eterna. Nos ha hecho más cristianos. Preocuparnos por el otro. Ayudar al prójimo. Nos ha sacado de ese mundo de carreras, de ansiedad, de locura, de salir a correr. El mundo se ha detenido. Y tú pensabas que la vida era correr hacia la universidad, correr hacia el trabajo, hacer y hacer y hacer. Y ya la vida te sometió a estar encerrado con tu familia. O sea que la vida depende de muchos factores que pasan, como el factor de hoy, que es esta pandemia que nos ha puesto en este aislamiento, en este encerramiento. Entonces, y tú pensabas que no podías vivir sin salir. Y tú pensabas que la vida era correr de aquí para allá. Y eso no es la vida. La vida nos tiene que hacer más sensibles y ser más cristianos para este tiempo. Entonces, la crisis la soportaron orando. 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 Voy a leerles otro texto. Hechos 4, 23. Me gusta este texto porque Juan y Pedro fueron perseguidos por sanar un cojo. O sea, una buena obra, y les trajo persecución. Y el concilio los llamó, y el sumo sacerdote Anás los reunió y les prohibió que hablaran en el nombre de Jesús. Los mismos que habían matado a Cristo estaban ahí para decirles que no hablaran en el nombre de Jesucristo. Y entonces fueron perseguidos. Y entonces ellos llegan a la iglesia y se unen con la iglesia. Y se unen con la iglesia. Y dice la palabra en el versículo 23, y puestos en libertad, hablando de Pedro y Juan, si usted lee el capítulo de ahí para atrás se dará cuenta, y dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, o sea, todos se reunieron unánimes a orar. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Salmo número 2, es el Salmo número 2. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Lea conmigo el versículo 31. Cuando hubieron orado, o sea, terminaron de orar unánimes, la oración en unidad, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
La oración en unidad trajo fortaleza a sus vidas. La oración en unidad trajo la presencia del Espíritu Santo a la iglesia. Cuando tú oras en medio de una crisis, en medio de una persecución, en medio de una prueba, de un problema, y oras en familia, y oras con los hermanos de la iglesia, como lo estamos haciendo hoy, viene la unción del Espíritu Santo y te llena de poder. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Se fue el dolor, se fue la angustia. En la vida cristiana va a haber momentos de crisis, de dolor, de angustia, de aflicción. Pero cuando viene el poder de Dios, cuando viene el Espíritu Santo, cuando estamos unidos en oración, entonces se va el dolor, se va la aflicción y viene la fortaleza y el poder y el gozo de Cristo. Entonces lo primero que debemos hacer en tiempo de crisis se llama oración en unidad. Vamos a orar en familia. Vamos a orar a través de este medio, hermano. Cuando nos reunamos los domingos a las 10 de la mañana, todos los días a las 6 de la tarde en el devocional Familias en Casa. Y ahí nos uniremos todos y estaremos en oración clamando al Señor por las necesidades, por los momentos que esté viviendo su vida y la iglesia y todo el tiempo difícil que está viviendo el mundo. Oraremos por tu familia. Oraremos por la ciudad de Bogotá. Oraremos por Colombia. Oraremos por cada nación de la tierra. Y pediremos al Señor misericordia. Oraremos con ruego. Oraremos con humildad, hermano. Y veremos a través de este tiempo la gloria de Dios. Veremos a través de este tiempo las señales y los milagros que Dios va a hacer en medio de su pueblo. En el nombre de Jesús se lo digo. Veremos muchos milagros. Veremos el poder de Dios en su vida. Usted dará testimonio del mover de Dios en su casa, de las sanidades, de los milagros. Veremos la multiplicación de los panes y los peces. Veremos la multiplicación de la comida, hermano. En tiempo de crisis se multiplicará la comida, se multiplicará la provisión, porque creemos en Dios, creemos en el poder de Dios. No somos incrédulos, creemos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice acá que ellos se unieron y clamaron a Dios y el Señor se glorificó en ellos. Entonces lo primero, hermano, oraron en unidad. Oraron en unidad. Lo segundo que yo veo, ellos estaban unidos. Oraron en unidad, pero había una unidad en la iglesia. Hubo un cambio espiritual. Ya no había desconfianza. Ya no había rivalidad. No había divisiones en ellos. Se unieron. La unidad de la iglesia es lo segundo. Nos vamos a unir en casa. Nos vamos a unir la iglesia en este tiempo. Nos vamos a unir por familias, hermano. Nos vamos a unir porque la unidad de la iglesia hizo muchas cosas. La unidad de la iglesia está en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, 43 al 47. Entonces lo segundo, la oración en unidad, la unidad de la iglesia, la unidad de la familia. Hechos 2:43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno.
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Se unió la iglesia, se unieron ellos. Hechos 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según necesidad, como pasa en este tiempo, ¿no? Se le da el dinero al apóstol y el apóstol lo reparte con todo. No es así lo que pasa en este tiempo. Pero la iglesia estaba unida como una familia. ¿Y qué hizo la iglesia? Se reunió en casas, como estamos ahora. Nos reunimos en casas. ¿Para qué? Para alabar a Dios, para adorar a Dios, para orar, para escuchar la palabra. La iglesia se unió, tenían en común todas las cosas, no peleaban entre ellos. Hermano, deje de pelear en la casa. Hermano, deje de pelear en la casa, deje de contender en la casa. Si hay peleas, discusiones en la casa, bajémosle a esa situación. Bajémosle a ese nivel de carga. Entreguemos las cargas a Cristo. Seamos humildes. Agachemos la cabeza. Le digo al hombre, le digo a la mujer, bajen la cabeza, dejen de pelear. En este tiempo es para que se unan en familia y en el hogar. Para orar, para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Es tiempo del perdón, es tiempo de la reconciliación, es tiempo de arreglar las cosas en el hogar, en la familia, con los hijos. Habla con los hijos. Si hay resentimientos, pídele a Dios que haya reconciliación, pídele a Dios que haya amor, que haya perdón, que haya humildad para la reconciliación. Pero es el tiempo donde la iglesia y cada familia que está reunida en esa casa se unan en pos de Cristo, en pos de adorarle, en pos de alabarle, en pos de orar, en pos de escuchar la palabra. Se reunían en las casas los primeros cristianos, comían juntos con sencillez de corazón, alababan a Dios, estaban con gozo, tenían alegría. En medio de la crisis puedes tener alegría y puedes tener gozo, hermano, porque el gozo viene del Señor. El gozo viene por el Espíritu Santo de Dios. Ese es el fruto del Espíritu: el gozo, paz, amor, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Entonces, este es el tiempo de llenarse del gozo del Señor. Ellos alababan a Dios, estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hizo la iglesia? Unirse. Eran solidarios. Va a venir tiempo de hambre, hermano. Va a venir tiempo de escasez. No va a haber dinero. Ya se los dije. ¿Por qué? Porque la gente no está recibiendo dinero en este tiempo. La gente que era independiente, que salía a las calles a vender un producto. Los que eran comerciantes no pueden salir. Están cerrados los centros comerciales. Están cerradas las tiendas. Están cerrados los negocios de comidas. El trabajador independiente que trabajaba al día no está recibiendo dinero. Entonces va a venir hambre. Ahora no se ve, pero en un futuro corto, no muy lejano, va a haber necesidad y va a haber hambre. Y es ahí donde viene la palabra y nos dice que tenemos que ser solidarios con el que no tiene. Que lo que tenían lo repartían con amor.
que es el tiempo de dar con amor, de darle al pobre, de darle al prójimo, de sacar un mercado. Si tienes más, dale un mercado a otro. Y Dios te multiplicará. Y Dios no te dejará avergonzado. Pero es tiempo de compartir. Es tiempo de compartir. ¿Qué hacía la iglesia? Se unió en familia, en casas, compartían la palabra de Dios, adoraban al Señor, y estaban en comunión, estaban en comunidad y en comunión. Es tiempo que Dios nos ayude, hermano, a vivir esta crisis, a vivir estas situaciones conforme a la palabra de Dios. Y lo tercero, hermano, para terminar, estaban llenos del Espíritu Santo. Vino la llenura del Espíritu Santo. Hechos 2:1-4. Estaban unánimes juntos y vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Es tiempo de la llenura del Espíritu Santo. Es tiempo de ser lleno del Espíritu Santo. Es tiempo de unirnos para que caiga la presencia de Dios en cada hogar. Vamos a ver la gloria de Dios. Como les dije ayer me desperté hablando en lenguas del Espíritu y gimiendo y llorando en la noche, en la madrugada. Estaba soñando un sueño donde vi muchos muertos. Vi ataúdes, vi muertos. Y en medio de esa angustia empecé a hablar en lenguas y me desperté hablando en lenguas. El Señor llenándome, fortaleciendo mi vida para lo que voy a enfrentar más adelante, hermano. Te lo digo, enfrenta esta crisis, este desafío mundial. A todos los hermanos les digo, enfréntenlo con oración, con unidad en la familia, en la casa, con los hermanos de la iglesia, uniéndonos a través de un programa como el que estamos viendo, un programa virtual, orando unos por otros, de un solo corazón, de una sola alma, de un solo espíritu. Y nos unimos y veremos la gloria de Dios y veremos la llenura del Espíritu Santo. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y ya no tenían temor. Ya no tenían temor. Antes estaban con Jesús, pero Jesús se fue a los cielos. Y entonces tenían temor porque ellos pensaban, y ahora que no está Jesús, ¿qué vamos a hacer? Pero Él les dijo, es necesario que yo me vaya para que les envíe el Consolador, el otro Consolador, que va a estar con ustedes. Como yo estuve con ustedes, Él estará con ustedes. Es como si yo estuviera con ustedes. Y ahí estará el Espíritu Santo de Dios, hermano. Y Él es tu ayuda, Él es tu consolador. Él es el que te guarda, el que te protege, el que te cuida, el que está contigo, el que va contigo a todo lugar. Y te cuida, te consuela, te habla. Hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Él te habla a tu corazón, Él te habla a tu espíritu, Él te habla a tu mente, Él te habla a través de la palabra, Él te habla a través de sueños, de visiones, Él te habla en este tiempo. Necesitas del poder del Espíritu Santo. Él es nuestra fortaleza. Pablo en la crisis oró 3 veces al Señor, quítame el aguijón, quítame el aguijón. Y el Señor le habló, le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando eres débil, hermano, cuando estás en aflicción, es cuando el poder de Dios quiere venir sobre tu vida. La llenura del Espíritu Santo. Este es el tiempo de recibirla. Ser lleno del Espíritu Santo. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, no temieron a nadie. Se enfrentaron al Sanedrín, se enfrentaron al Imperio Romano, y aunque murieron muchos como mártires, se enfrentaron sin temor por la llenura del Espíritu Santo. No había temor en ellos. Se volvieron gente de fe, hombres de fe, mujeres de fe,
mujeres de milagros, hombres de milagros. Esteban hacía milagros, dice la palabra de Dios, que era un diácono. El Señor lo usaba en milagros. Los apóstoles eran usados en milagros por la llenura del Espíritu Santo. Se volvieron compasivos, se volvieron solidarios, se volvieron servidores de Dios por medio de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo enfrentamos la crisis de este tiempo? De esa manera, hermano. De esta manera, con oración en unidad, la unidad de la familia y de la iglesia, con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Enfrentaron. Vas a enfrentar todo lo que venga en el futuro, las crisis que vengan. No sabemos qué más va a pasar. No entendemos este coronavirus, qué es lo que está haciendo en los cuerpos. Muchos salen a hablar, muchos dicen muchas cosas. Los medios de comunicación no dicen verdaderamente todo lo que tienen que decir. Callan muchas cosas, manipulan la información. Pero nosotros confiamos en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Él es nuestro castillo, nuestro libertador. Él es nuestra torre fuerte. Él es nuestro Dios. Nos fortalecerá, nos levantará, estará con nosotros. Así pasemos la prueba. En el horno de fuego había un cuarto hombre que los cuidaba. Así estará el Señor contigo en medio de esta crisis, de esta prueba, de esta dificultad y de lo que en el futuro contra la tierra y contra la iglesia y contra todos los hermanos y contra las familias. El Señor cuidará de su pueblo. El Señor cuidará de su rebaño. El Señor cuidará de sus hijos porque Él los llamó y Él los protegerá y los cuidará al fin de los días. Te lo dice el Señor. Te lo dice el Señor. ¿Qué resultados hizo la iglesia? ¿Qué resultados hubo a través de la oración, de la unidad de la iglesia, unidad de la familia, a través de la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué resultados veremos, hermano? Lo hemos leído en la Biblia. Alegría y gozo en tu vida. El gozo del Señor. Alegría en tu alma. Gozo en nuestra fuerza. Gozo en nuestra fuerza. ¿Qué resultados hubo? Unidad, perdón, reconciliación, amor entre todos. Hubo solidaridad, compasión, hubo empatía, hubo compromiso con el Señor. ¿Qué más sucedió? Milagros sucedieron. Vamos a ver milagros, vamos a ver prodigios, maravillas. Lo dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, 12 al 16. Vamos a ver la libertad. Vamos a ver cosas grandes de Dios. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O cosas que ojo no vio, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Veremos cosas grandes de Dios, hermano. Veremos cosas grandes de Dios. Veremos del dinero, de la comida. Cree en ello y lo verás. Y por último, creció la palabra del Señor. Hechos 6, 7. Creció la palabra del Señor y creció el número de discípulos. El Señor añadió a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 6, versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos de la religión organizada creyeron en Cristo. Muchos de los fariseos creyeron. Muchos del Sanedrín judío creyeron al ver todo este mover espiritual. Todo esto va a traer, esta crisis va a traer un derramamiento del Espíritu Santo, un mover de la gloria de Dios. Participemos todos de este mover de la gloria de Dios.
no desmayes. Termino con lo que empezamos. Oraban en unidad, perseveraban en oración y en ruego. No dejes de perseverar. Persevera. Sigue orando, sigue clamando. Dios te va a visitar. Dios te va a llenar, Dios te va a levantar. Verás a Dios en este tiempo. Verás el poder de Dios en tu vida. Verás el poder de Dios en tu casa, en tu familia. La nube de la gloria de Dios te visitará. Créelo. 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 Cree al Señor, crea la palabra. Verás la gloria de Dios, verás cómo será lleno del Espíritu Santo. Usted será lleno, hermano. Aquellos que me están escuchando en Argentina, en México, aquellos que están escuchando en Perú, aquellos que están escuchando en Ecuador, donde la crisis ha aumentado en Ecuador, aquellos que están en Panamá, aquellos que están en Centroamérica, que nos escuchan, que han visto el programa. Serás lleno del Espíritu Santo. Serás lleno del Espíritu Santo. Hablarás nuevas lenguas. Dios te capacitará para este tiempo. Dios te ungirá con su poder y su gloria. Verás el poder de Dios. Verás las sanidades y los milagros. Verás las sanidades y los milagros. Ese es el poder de Dios. Y no morirás, sino que vivirás para contar las maravillas del Señor. No morirás, sino que vivirás para contar las maravillas del Señor. No temas, dice el Señor. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te sustentaré. Siempre te ayudaré con la diestra de mi poder. Él está contigo como poderoso gigante. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu izquierda, mas a ti no llegará. Es la palabra de Dios. Tienes que confiar en Dios en este tiempo. Tienes que confiar en su palabra. Él te sustentará. Él te guiará a fuentes de agua de vida eterna. Solamente rinde tu corazón a Dios. Solamente rinde tu vida a Dios. Clama al Señor con humildad. Y tendremos un tiempo glorioso y maravilloso de llenura del Espíritu Santo. Vendrá la llenura del Espíritu Santo a tu vida. Experimentarás el poder sobrenatural de Dios. Experimentarás el poder de Dios en tu vida y tu familia también, en tu casa. Serán llenos de la gloria de Dios. Tus hijos serán llenos de la gloria de Dios. Habrá un fortalecimiento espiritual inmenso en tu familia, en tu hogar, en tu casa. Estos tiempos de crisis harán que el pueblo se vuelva al Rey de Reyes y al Señor de Señores. La gloria de Dios está aquí, hermano. La gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está en tu casa. Él se va a manifestar hoy en tu vida, esta mañana en tu vida. Solamente levanta tus manos. Solamente rinde tu corazón a Dios. Solamente busca al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y Él va a llenarte. Él va a llenarte. Entrégale tu aflicción hoy a Dios. Entrégale tu aflicción a Dios hoy. Entrégale tu aflicción a Dios hoy. Entrégale tu tristeza, entrégale el dolor, el rencor. Entrégale todo a Dios. Entrégale todo a Dios en esta mañana. Entrégale tu casa. Entrégale tu familia. Entrégale tu causa a Dios. Y llénate de Dios en esta hora. Vamos a adorar a Dios y vamos a entrar en un periodo de oración. A través de esta adoración, adora al Señor en esta hora. Diga: a tu majestad.
Dígale, en ti esperaré. Envuélveme con tu amor. Así es, Señor. En ti esperaré. Envuélveme con tu amor. Y vamos a pedir la nube de su gloria. La nube de tu gloria Desciende y llena este lugar. Aleluya. Diga, la nube de tu gloria me transforma, me da tu santidad. Así es, Señor. Y usted va a decirle, Señor, dame tu santidad, limpia mi corazón, renuncio al pecado, renuncio a toda clase de maldad. Anhelo ver tu rostro, Jesús, y escuchar tu voz. Dile, ven, visítanos, Señor. Y muévete aquí. Diga, en ti esperaré. Esperaré. Envuélveme con tu amor. Levante sus manos y diga, en ti esperaré. Envuélveme con tu amor. Así es, Señor. Envuélvenos con tu presencia. Diga, la nube de tu gloria desciende y llena este lugar, llena tu casa de la gloria de Dios en esta hora. Empieza a llenar tu casa de la gloria de Dios. Dile, Señor, llena mi casa de tu gloria, llena mi casa de la nube de tu gloria. Dígale al Señor, llena mi casa, llena mi hogar, llena cada habitación de la gloria de Dios y llena mi vida. Vamos, clama al Señor, empieza a clamar, empieza a orar, empieza a clamar allá donde estás y dile, Señor, llena mi casa, llena mi hogar, llena mi familia, llena mis hijos, llena mi casa con la nube de tu gloria. Vamos, llena tu casa y empieza a clamar. Ora al Señor, ora en unidad con tu familia, ora en unidad con tu casa. Estén juntos, unánimes, orando por la llenura del Espíritu Santo y vendrá el poder de Dios a tu casa, vendrá el poder de Dios a tu vida, vendrá el poder de Dios a tu hogar. Clama. Clama al Señor y dile, Señor, llena mi casa con tu gloria, Padre, que a través de este tiempo, que a través de estas oraciones, que a través de estos programas, Señor, tu pueblo sea lleno de la gloria de Dios, tu pueblo sea visitado por el poder del Espíritu Santo, Padre. Visita cada familia, visita cada hogar, visita cada uno de tus hijos, llena a mis hermanos de fortaleza espiritual. Llena a mis hermanos de fortaleza espiritual, de unción, de poder, de gloria. Llévate el temor, llévate el temor, llévate el miedo, Padre. Llévatelo en el nombre de Jesús. Llévate el pánico, llévate la incredulidad, Padre. Llévate, Padre, el enojo, Señor. Llévate la ira, llévate el rencor, llévate la contienda, llévate los odios, Padre. Reconcilia hogares, reconcilia familia, trae unidad familiar, trae el perdón familiar ahí, Señor. Perdón entre padres e hijos. Tu palabra dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Ahora, por el poder del Espíritu Santo, viene reconciliación entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre esposo y esposa. Ahora, en el nombre de Jesús, y viene la unidad espiritual, viene la unidad espiritual, viene la unidad espiritual, viene la unidad espiritual que nos da la búsqueda de Dios. Que nos da la búsqueda de Dios.
Señor, que nos da la unidad, espiritual, Padre. Visítanos, Señor. Dile, Señor, visítame. Que este sea un tiempo de visitación de Dios. Llénate de Dios. Llénate de Dios. Veremos milagros. Veremos milagros, veremos prodigios, maravillas. Va a crecer la palabra.